Lo primero que me llamó la atención fue que el Holmes que yo había imaginado, ¿no? Mi Holmes de mi imaginación, de la lectura, era diferente, ¿no? Como había algo como de su locura y de su relación con las drogas y de su obsesión y de su excentricidad, que aquí no estaba tanto, ¿no? Pero claro, luego entendí que José Luis lo muestra en otra época de su vida, en la que está más calmado, en el que tiene como otro peso, el peso de la vida, de la experiencia, de los años, y entonces me pareció interesante también, y sobre todo me parece interesante esta cosa de que podría empezar antes y terminar antes, o empezar en otro momento, y que al final es como un trocito de la vida de unos personajes en un momento determinado, ¿no? Que se cruzan con otros muchos personajes. Es como que tiene un tempo más lento y más relajado de, sobre todo, las últimas entregas que habíamos visto de Holmes, ¿no? Y que como al principio me chocó porque lo tenía muy reciente, pero luego dije, ¿por qué no? Yo creo que es una película que habla sobre cómo dos personas que no saben, fíjate, a lo mejor parece que es una chorrada, pero dos personas que vienen a Madrid y en Madrid descubren el amor. Te diría que es eso, fíjate. Aprenden a amar, se contagian de la pasión del español, se contagian de la cultura española y es como se descubren a sí mismos y son capaces de expresar sus sentimientos y enamorarse. Ya leyendo el guión tú sabes que no es una película sobre una investigación, no es un thriller realmente, es una película en el que un paseo, sabes que es un paseo de dos personajes por Madrid y cómo aprenden y maman la cultura española. O sea, eso ya queda muy reflejado en el guión. A mí el MacGuffin a mí me parece más importante de lo que tanto Garci como los demás hemos dicho hoy en la rueda de prensa, porque a mí me parece que quién es Jack el Destripador a día de hoy es importante que se diga en una película, porque a día de hoy Jack el Destripador sigue siendo el mismo. En una época muy parecida, estábamos al final de la época colonial española, una crisis absoluta, generalizada, no solamente económica sino política y sobre todo social, con lo cual está muy cercana al día de hoy, pero también está muy cercana a otras épocas de crisis española. O sea, esta bancarrota en la que estamos, no sé cuántas bancarrotas llevamos como país, como Estado, 12 bancarrotas, pero una detrás de otra, ¿no? Con lo cual parece que no aprendemos de nuestra propia historia. El cine, si ayuda en algo, es a contar la historia que ya pasó y que puede volver a pasar. Yo soy muy seguidora de Holmes, de los libros, y entonces me hizo muchísima ilusión. Lo siguiente que me pasó cuando José Luis me dijo que quería que estuviera en la película fue pensar que si me ofrecía un personaje que existía en las aventuras de Sherlock Holmes me iba a dar mucho miedo, porque igual que yo he leído los libros y tengo en mi imaginación cómo son los personajes, pienso que todo el mundo tiene una idea tan fuerte. Es como cuando en teatro te llaman para hacer Hamlet, ¿no? Es algo que hemos leído tanto, que hemos imaginado tanto, pues que da miedo, porque dices, ¿cómo hago yo esto? Un personaje que existe en la imaginación de tantas personas. Pero cuando me contó que no, que era una española que se cruzaba en la vida de estos dos que venían aquí, dije, qué maravilla. O sea, soy un personaje que no existe, que existe en esta película, no soy uno de los personajes míticos, pero voy a conocerles. Entonces eso me hizo muchísima ilusión, me dio mucha curiosidad y también muchos nervios de pensar cómo mis compañeros iban a encarnar esos personajes, y pensé en la suerte que tenía yo de ser partícipe y espectadora de eso. En este caso pues era dejarse llevar un poco también, ¿no? Dejarse llevar por el guión y dejarse llevar por lo que te estaba pidiendo García. Y en este caso lo que pedía era evidentemente algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Pues tuvimos mucho tiempo de lectura de guión, entonces, y de ensayo, con lo cual esas primeras aproximaciones que haces a lo obvio estaban restadas a la semana y media de ensayo, con lo cual ya una vez que llegamos a empezar a rodar fue todo mucho más sencillo. Yo siempre, según iba leyendo, decía, ¿seré yo la asesina?
iba preguntando, ¿qué me pasará? Porque no lo sabía, claro, cuando me dieron el guión, ¿qué me pasará? Es gustoso, es divertido, te hace, bueno, a mí que me gusta muchísimo ver pintura e imaginar otras épocas, pues te da una razón más para seguir haciéndolo, para documentarte, para ver cómo es la actitud, los gestos, las manos, la forma de mirar. Luego también tiene esta cosa de, ya a las mujeres que nos encanta el tema vestuario, bueno, no a todas, pero que en general nos encanta el tema vestuario, y a los actores el tema disfraz, esto de transformarte en una mujer de otra época con esos vestidos que ya parece que te esculpen el cuerpo y casi la actitud, ¿no? Porque están hechos de una manera que ya te da una pose y te da una postura y te hace que te tengas que mover de una manera determinada. Pues todo eso es muy rico, es un plus más. Otra cosa es cuando son las 6 de la mañana y llevas 12 horas con el vestido que no te deja respirar, y entonces ya empiezas a decir, muy bonita la época, pero por favor, que me desabrochen ya. ¿Cómo podían vivir estas mujeres? ¿Cómo se lo podían pasar bien si no respiraban? Pero es eso, es gustoso y dan ganas de aprender y de meterte ahí. Te da pie primero a improvisar, sobre todo durante los ensayos, y después el guión siempre está abierto, nunca está cerrado. Él viene con propuestas nuevas de lo que tienes que decir ese mismo día, en el mismo día. A mí es algo que me gusta mucho, soy rápido de aprendizaje, no tengo problema, y sobre todo habíamos ensayado tanto tiempo que el personaje ya era tan tuyo que asimilar palabras nuevas no era un problema, ¿no? Y sí, es un director completamente abierto a que aportes lo que quieras aportar. El momento más bonito de todo el proceso de filmación para mí han sido los ensayos, porque no era un ensayo de hacer la escena y decirte de dónde vengo, a dónde voy, por qué digo esto, cuál es mi relación con mi novio, con el otro personaje. No, los ensayos se basaban en charlas que él daba, donde te informaba, te documentaba muchísimo sobre la época, te contaba anécdotas de Emilia Pardo Bazán y de Galdós, anécdotas de Albéniz, anécdotas de Arturo Soria. Para mí eso ha sido lo más placentero. Yo, si tuviese que elegir lo que más me gusta de la película, por supuesto, aparte de Gary Piquer haciendo Sherlock Holmes, destacaría muchísimo el trabajo de las actrices. Creo que es la primera película, digamos, o serie o cuento sobre Sherlock Holmes donde la misoginia no es un elemento primordial y que las mujeres no solamente tienen papeles destacados, sino que además están brillantes. A mí me parece que están todas brillantes, de verdad. Si tuviese que destacar algo, destacaría el trabajo de las actrices y el Madrid de 1890, que es una maravilla poder verlo.